Esto es La Historia Detrás del Himno, donde estudiamos la letra e historias que inspiraron los grandes himnos de la iglesia. Hola, yo soy Tony Suagri y bienvenidos a otra edición de La Historia Detrás del Himno, donde tratamos de tomar las historias de los grandes himnos de la iglesia y también grandes y alabanzas muy bien conocidas de la iglesia de hoy. Y tratamos de presentárselas al compartir cómo es que surgieron. Muchísimas de las alabanzas que les hemos presentado han surgido de un momento en el tiempo de gran tribulación y problemas, en el que una persona buscando ayuda, buscando respuestas, buscando esperanza, se dirigió al Señor. Y a través de esa circunstancia de la vida, produjo una alabanza que terminó tocando a un número incontable de personas. Ah, yo creo que esta es la primera alabanza que vamos a presentar que surgió después de la inmediata conversión y el nacer de nuevo del escritor. En otras palabras, no era salvo en un momento, y una conversión dramática, y casi inmediatamente se sentó a escribir la alabanza que vamos a presentarles el día de hoy. Esa alabanza es Él siempre estuvo allí, escrita por, y ahora estas no son mis palabras, esta es su propia descripción de sí mismo, y que otros, al estar leyendo, han reconocido como que es 100% real, terminalmente raro. Así es como Gary S. Paxton se describió a sí mismo. Ahora, yo nunca conocí a Gary, yo sabía de él en el final de los 70s, a principios de los 80s, cuando él comenzó a marcar su huella en la música cristiana después de su conversión, pero jamás lo conocí. Solo lo conocía a distancia, y él era, sin necesidad de decir, en su apogeo, la persona más singular y diferente en Nashville y una parte de la escena de la música cristiana. Gary no nació llamado Gary S. Paxton, de hecho nació como Larry Wayne Stevens en 1939 en Coffeyville, Kansas. Pero su madre, inmediatamente después de nacer, lo dio en adopción. Él fue adoptado y su nombre fue cambiado a Gary S. Paxton, y él era muy determinado: no me llamen Gary Paxton. Él no es Gary Paxton. Él dijo: yo soy Gary S. Paxton. Así que quería asegurarme de mantener esto en la historia el día de hoy. Pero Gary tuvo una infancia muy atribulada. De acuerdo a él sufrió abuso de parte de un vecino de su familia. Un abuso que trajo mucho trauma en su vida. Ese abuso terminó cuando su familia se mudó de Kansas y se fueron a Arizona. Gary tenía 12 años de edad en ese entonces. Durante este tiempo, él comenzó a tener una afinidad por la música. Él tocaba el piano, tocaba la batería, tocaba el bajo, tocaba la guitarra. Bueno, era un tremendo músico, se me ha dicho. Muy versátil en diferentes géneros también. Y a la edad de 12 años comenzó a componer combinaciones locales para cantar en Tucson y en Phoenix. Y fue durante su tiempo en Phoenix, siendo un adolescente, él comenzó a grabar. Y bueno, estas eran grabaciones muy novatas, no terminaron siendo nada. Pero bueno, esto le dio a él una aprobada por la carrera que él quería buscar para sí mismo, y eso fue la música. Y hacia el final de su estadía en Phoenix, él grabó una canción,
la llamó una canción al estilo de Everly Brothers, él y otro joven que armonizaban bien, supuestamente. Y era una canción local, la escribió, la produjo, la arregló, la grabó. Y él no pensó nada grande de ella, pero unos meses después de que la escribió comenzó a ser popular. Y de alguna forma fue tomada por las estaciones radiales y comenzaron a tocarla y se convirtió, aunque un hit regional, se convirtió en la primera muestra del éxito en ese ámbito. Con eso se mudó a Los Ángeles en 1959 y comenzó a sumergirse en la escena de los estudios allá en Los Ángeles y rápidamente se hizo una reputación de que era una persona que arreglaba, producía, una persona con un buen oído. Y de alguna forma él se conectó a lo que llamamos nosotros hoy en día música novelty. Y en 1962 él obtuvo su gran éxito, un hit multimillonario. Y yo sé que muchos de ustedes, viendo si son de cierta edad, podrán recordar la canción de Boris Pickett, Monster Mash. Bueno, eso era de Gary, no el que la cantaba, pero Gary fue quien la produjo, la arregló, la grabó y puso todo en su lugar. Se convirtió, como les dije, aunque una canción novelty, se convirtió en un hit, dándole a él suficiente dinero como para poder establecer su propio estudio. Y con el tiempo comenzó a tener, y ahora, estos fueron los primeros días en los 60 cuando el rock estaba comenzando a establecerse, el sonido West Coast, comenzó él a grabar algunos de los grupos principales que tuvieron éxito en la música de rock and roll. Muchos recuerdan el grupo The Association. Él grabó con ellos, usaron su estudio. Canciones como Cherish y diferentes canciones así que se convirtieron en top hits. Bueno, Gary S. Paxton de alguna forma u otra estaba involucrado en todo eso. Él descubrió o ayudó a descubrir a Paul Revere y los Raiders. Si los recuerdan a ellos, él los escuchó en Idaho, los trajo a Los Ángeles, los trajo a su primera sesión de grabación y con el tiempo los estableció como un gran grupo de grabación de los 1960s. Y bueno, él era llamado, de hecho, yo estaba leyendo en mi investigación sobre su vida que decían, yo no sé si eso es real o no, pero se dice que Brian Wilson de los Beach Boys lo llamó a él un genio musical. No sé si eso es cierto o no, pero él tenía una reputación. Pero después de cierto tiempo, Gary se cansó de Los Ángeles y se mudó hacia Bakersfield, California. Y él estableció un estudio y comenzó a entrar a lo que sería el precursor de lo que llamamos música country rock, con muchos de los actos principales que tenían influencia sobre grupos como los Byrds y Buffalo Springfield y grupos así. Pero él era como un pez fuera del agua porque Gary tenía cabello hasta debajo de su cintura y tenía 3 diferentes tintes de color. Y ahí estaba él en una ciudad muy conservadora como Bakersfield, California. Y no solo eso, su estudio estaba casi justo enseguida, solo unos edificios lejos de Buck Owens y su estudio. Entonces él se encontró en competencia directa con Buck Owens, que era el pionero de lo que fue llamado el sonido Bakersfield los primeros días de la música country. Y no solo eso, después me enteré, al estar haciendo mis estudios, que Gary había tocado con Buck Owens. Cuando él apenas estaba comenzando, unos cuantos días, fue parte de su pequeña combinación que lo respaldaba. Así que no había, había mala riña entre los dos, por decirlo así. Y bueno, Gary finalmente, sintiéndose como un pez fuera del agua, se mudó a Nashville, Tennessee, como en 1970, y comenzó a tratar de dejar su huella en la música country, pero una vez más se sentía como pez fuera del agua. Él era excéntrico.
cabello multicolorido, cabello hasta su cintura, y él usaba ropa extraña. Él tenía el hábito de usar una capa en el pueblo a donde él iba. Usted veía a un hombre muy alto y exuberante caminando por ahí con su cabello largo, con diferentes colores de cabello y una capa. Una persona muy singular y excéntrica. Y mientras él estaba haciendo todas estas sesiones en la música country, arreglando, produciendo, escribiendo, él estaba involucrado fuertemente en las drogas y el alcohol, hasta el punto que las drogas y el alcohol estaban comenzando a cobrarle un precio por su vida. De hecho, la gente del estudio, porque él llegaba al estudio borracho a veces, o trabajaba toda la noche en sesiones y comenzaba a drogarse y a beber y bebía toda la noche. Y cuando él se intoxicaba, él era bastante difícil de tratar. Pero la culminación o el cambio en su vida llegó cuando él estaba de fiesta con un amigo en un club y terminaron yéndose. Ninguno debió haber estado en un auto conduciendo, sino en un taxi. Comenzaron a partir y su amigo, que iba conduciendo sin poder conducir, terminó a una velocidad muy alta estrellándose con un poste de teléfono. Lo mató y arrojó a Gary S. Paxton fuera del auto. Cuando él recobró conciencia en cuanto a lo que había sucedido y su amigo estaba muerto, ahora yo no sé cómo es que hizo esto, pero él se quitó la ropa de su cuerpo y comenzó a correr por una de las carreteras principales, que es donde sucedió el accidente en Nashville, en uno de los caminos principales, y comenzó a correr por la carretera gritando: ¿habrá un Dios? Si es que hay un Dios, yo quiero saber por qué mi amigo murió. Y él estaba gritando y era temprano en la mañana. Y mientras él estaba corriendo, y ya me puedo imaginar yo lo que la gente estaba viendo, él corrió por una iglesia de Asambleas de Dios, pastoreada por Hank Snow Jr. Su padre, el gran cantante de ópera y de country, Frank Snow. Hank Jr. le ministró a muchos de los artistas country en esa era. Iban a su iglesia los domingos en la mañana. Él fue despertado por Gary S. Paxton gritando. Él corrió y vio a este hombre que obviamente estaba ebrio y se veía muy mal, como un loco, cabello largo, de muchos colores, y se decía a sí mismo: ¿qué es lo que está pasando? Y él lo tomó, él lo vio y le dijo: ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa contigo? Y Paxton le dijo lo que había sucedido. Le dijo: hijo, tienes que entrar a la iglesia. Lo trajo y comenzó a testificarle. Y comenzó a compartirle el amor del Señor. Y al salir el sol esa mañana, Gary S. Paxton le pidió al hermano Snow que orara por él. Y él aceptó al Señor. Él dijo que ellos se quedaron hasta tarde ese mediodía. Cuando él salió, dijo: parece como que todas las cosas malas de mi vida salieron de mí. Yo estaba sobrio. Él dijo: desde ese momento en adelante jamás tuve otro deseo de alcohol, drogas, cigarrillos. Él dijo: todo se fue. Se fue todo, no había deseo ya más. Y dijo que él volvió a su casa y comenzó a contemplar lo que había sucedido. Y luego comenzó a ver su vida entera y comenzó a analizar las cosas en el hecho de que, ¿saben? Mis padres adoptivos eran cristianos.
Yo jamás, dijo él, jamás realmente le di a Dios ningún momento de mi vida, pero dijo él, yo comencé a pensar en que todas las veces, cuando yo era niño, cuando mis padres me hablaban sobre el Señor, las cosas que yo había oído de la Biblia, aunque él dijo, yo jamás había aceptado nada de eso. Pero dijo, al pensar en las cosas, fue cuando se dio cuenta de que el Señor había estado allí todo el tiempo. Y con esa idea en mente, él se sentó y escribió una alabanza que ganaría muchos galardones. En la música cristiana de aquel entonces, él siempre estuvo allí. Gary él siempre vivirá en el recuerdo. Él ya partió, falleció apenas hace unos años, pero su alabanza vivirá. Y bueno, esa es la historia. Y este es el himno. Oh, time after time, I went searching for peace in some void. I was trying to blame all my ills on this world I was in. Surface relationships used me till I was done in. All the while someone was begging to free me from my sin. One more time, please. Oh, time after time, I went searching for peace in some void. I was trying to blame all my ills on this world I was in. Surface relationships used me till I was done in. All the while someone was asking to free me from my sin. He was there all the time. My Lord was there. Patiently, so patiently in line, he was there.
will I look for a fake rainbow's end. Now that I have the answer, my life is just starting to blend. Oh, sharing each new day with him is a cup of fresh life. Oh, what I've missed, he's been waiting all the time. He was there all the time. He was there all the time. Waiting patiently, so patiently in line. He was there all the time. One more time, please. He was there all the time. He was there all the time. Waiting patiently, so patiently in line. He was there all the time. Oh, waiting patiently, so patiently in line. He was there, and his name is Jesus. All the time. Bueno, ahí está. Él siempre estuvo allí. Una gran alabanza, especialmente cuando uno se da cuenta de cómo es que surgió. Gary, con el tiempo, él dejó Nashville y durante un tiempo estuvo en Carolina del Norte. Pero los últimos años de su vida fueron vividos en Branson, Missouri. Él se mudó hacia allá y estuvo involucrado en la escena de grabación y producción y escritura allá. Trabajó con diferentes teatros en Branson, haciendo arreglos musicales, ayudándoles a arreglar todo y a organizar las cosas, y él falleció apenas hace unos años, y él realmente jamás tuvo ninguna otra alabanza conocida. Escribió muchas alabanzas, pero ninguna de ellas tuvo el impacto como él siempre estuvo allí. Pero ¿saben qué? Si solamente es una, ¿qué alabanza con la que nos dejó? Espero que hayan disfrutado del programa el día de hoy. Ahora vamos a volver a que papá nos despida con un poco más de ese gran clásico de Gary S. Paxton. Él siempre estuvo allí, pero quiero que hagan algo por mí. Si disfrutaron del programa, por favor déjenle saber a otros de él. Díganles que sintonicen, y si lo hacen, creo que van a ser bendecidos. Yo soy Donny Swagger y les doy las gracias por estar conmigo el día de hoy. Una última vez volvamos al Centro Familiar de Adoración para un poco más de Él siempre estuvo allí. Oh, time after time,
I went searching for peace in some void. I was trying to blame all my ills on this world I was in. Surface relationships used me till I was done in. All the while someone was begging to free me from my sin. One more time, please. Oh, time after time, I went searching for peace in some void. I was trying to blame all my ills on this world I was in. Surface relationships used me till I was done in. All the while someone was asking to free me from my sin. He was there all the time. Gracias por acompañarnos en la historia detrás del himno con el pastor Donnie Swaggart, donde estudiamos la letra que inspiraron los grandes himnos de la iglesia. Envíe sus comentarios a facebook.com/Donnie Swaggart. La historia detrás del himno es una producción de la cadena SBN.